Esta foto revela dónde estaba Juan Carlos I durante los funerales de Irene de Grecia. Al final parece que no eran cuestiones de salud. No es la mejor foto, pero es así. Si la excusa que se utilizó para que no despidiese a su cuñada primero en Madrid y luego en Grecia, en el Palacio de Tatoi, fue el tema de su estado de salud, que no recomendaba tanto movimiento, lo cierto es que hoy sirven de poco esas palabras. El rey emérito se encontraba el pasado 15 de enero celebrando el 74 cumpleaños del rey Fuad II de Egipto. Él reunió a un selecto grupo de personalidades, amigos y familiares para una celebración muy privada y muy exclusiva. De nuevo, las andanzas del emérito generan malestar en Zarzuela, y ya no solo con Leticia y Felipe, sino también con el resto de su familia. En esta foto se le puede ver en compañía de Sheikh Khalid Al-Bader Mohammed Ahmed Al-Sabah, el presidente de las Federaciones Asiáticas de Juegos Acuáticos en Kuwait. Juan Carlos lleva un atuendo muy sport, se le ve relajado, cómodo. Yo digo que no es la mejor foto, pero bueno, la han colgado en redes sociales y es la última imagen que tenemos de Juan Carlos, donde comprobamos que al menos su salud sí le permite seguir reuniéndose con sus viejos conocidos que acuden a visitarle y a animarle durante sus estancias por el ancho mundo. En muchos círculos llama poderosamente la atención esta ausencia de Juan Carlos en todos los actos familiares que han acompañado a la despedida de Irene de Grecia, y la versión oficial fue esa: la salud no le permite tanto desplazamiento. Esto además vino refrendado por uno de sus paladines o heraldos, Alejandro Entrambas-Aguas, un periodista cercano a Juan Carlos, que a sabiendas parece que mintió con todo esto. La versión oficial ahora ya se ha comprobado que era esta: el señor se encontraba en Suiza. Bien, nosotros dijimos en su momento que que Juan Carlos al parecer pues no quería estar en... Perdón, un momento, que está esto, el vídeo muy deprisa. Que Juan Carlos no quería acudir a Madrid por no pernoctar allí, pues por ponerse cabezón respecto al tema de la pelea que mantiene con Felipe. Lo cierto es que ahora ha generado más incomodidad incluso entre sus fieles incondicionales, como eran sus hijas, la infanta Cristina y Elena, que tampoco han visto con buenos ojos que ahora pues se filtre todo esto. Si se creían que el abuelo estaba en Abu Dhabi, pues ahora parece que no, que estaba en Suiza y de fiesta. Bueno, de fiesta, más o menos, pero bueno. No parece que se vayan a limar asperezas, a pesar de que en el libro Reconciliación se dirigió a la reina Sofía como Sophie, y que desde luego ahora yo creo que la foto de familia está más lejana que nunca. El dolor de la reina Sofía sigue rota en su última despedida de la que ha sido su hermana, su amiga, su compañera de vida durante muchas caras. Refleja una realidad que muchos han intentado maquillar. Y es que la reina se queda sola, sin el consejo y sin el amparo de su hermana pequeña, a la que adoraba. También sin la presencia de un marido que quiere redimir sus pecados como él diga. Lo cierto ya es que esto va más allá de las deslealtades, como para que la reina Sofía quiera hoy refugiarse bajo su brazo. Juan Carlos sigue con su vida, la reina empieza a asumir que ya no tendrá a su hermana como paño de lágrimas y confidente, fiel y leal hasta la muerte, y los hijos ya no es solo Felipe, Cristina y Elena, pues al parecer se han encontrado más que sorprendidas con esta foto de Juan Carlos. Bueno, era un poco lo que yo creo que lo veíamos, efectivamente. Ayer la noticia bomba fue esa entrevista de Iñaki Urdangarín, y siempre este señor se las arregla para venir con una bomba siempre aún más fuerte.
Ayer la entrevista creó malestar en Zarzuela, pero dentro de todo no fue como reconciliación, como las memorias de Juan Carlos. Iñaki habló de su vida principalmente. Sí, es verdad, hubo un detalle que ayer, como el vídeo duró media hora, estuve leyendo y se me olvidó un detalle bastante significativo que han recogido todos los medios. Y es que revela el trastorno que padece su hija pequeña Irene Urdangarín. Un trastorno que, por cierto, es el mismo que es el de su abuelo, Juan Carlos I. Es un trastorno del aprendizaje llamado dislexia, algo que le causó bastantes dificultades de pequeña. Y bueno, pues a pesar de todo, bueno, la dislexia hoy tiene tratamiento y ya creo que, no sé, esto llega a pillar hace 30 años y todavía, pero hoy una persona disléxica puede vivir normalmente. No significa que sea menos inteligente, significa que tiene dificultades para aprender. Y dentro de esto, pues Iñaki dijo que admira la resiliencia de Irene Urdangarín, el hecho de haber superado obstáculos y siendo un poco la que más le fascina. Juan Carlos habló de esto, dijo que le afectó en su juventud, en las memorias de reconciliación dice que esto fue un desafío en la escuela. Y de hecho parece que no es la única familia real que tiene este trastorno como habitual. También en la sueca, bueno, pues la dislexia parece que es un tema común en familias reales. Vale, por último tenemos otra cosita, más allá de todo esto. Podemos hablar de que se están dando pasos para que Leticia o Felipe sean entrevistados en televisión. Esto es muy habitual en el Reino Unido, que gente de la familia real pues acuda no solo a entrevistas individuales, sino también incluso como tertulianos en programas. Sarah Ferguson ha sido una tertuliana habitual de un programa de mañana de allí, del Reino Unido. A los príncipes los hemos visto en multitud de entrevistas. También, bueno, con el rollo de las causas sociales, han protagonizado programas. El propio príncipe Felipe, mucho antes de ser rey, 6 años o 7 antes de conocer a Leticia, protagonizó un programa de animales en televisión española. Programa, por cierto, que está perdido, ¿eh? He intentado buscar algo, pero nada. Era un programa de naturaleza, ¿no? Y de repente Felipe pues narraba, un joven príncipe Felipe, narraba ahí un poco sus andanzas. Querían hacer como una especie de Félix Rodríguez de la Fuente, pero con el actual rey Felipe VI. Bueno, aquello no tuvo mucha audiencia, también hay que decirlo. Pero ahora parece que están abiertos a salir en medios de comunicación. El periodista Jordi Évole ha confesado que ha hecho gestiones para entrevistar a Leticia, pero que al final un poco la instrucción que se le ha dado es que esa entrevista debe ser en un medio público como TV y no privado, ya que se deben al pueblo. Esto lo comentamos también, creo que hace pocos vídeos. Que el hecho que, bueno, que ya se sabe un poco también cómo son los periodistas en España. Me das una entrevista a mí, pero no se la das al resto, el resto se va a poner de uñas, en fin. Pilar Eire se lo preguntó directamente a Jordi Évole y él lo confirmó sin detalles específicos. No existe ningún tipo de confirmación de que Leticia aceptara, pero bueno, pues genera especulación sobre su apertura mediática. Cuando ocurre ¿cómo se dice? El compromiso entre Felipe y Leticia sí dice que ella quiere seguir con su trabajo en televisión española. Luego, no ya como, o sea, de manera diaria como presentadora del telediario, pero sí, bueno, pues haciendo cositas porque no quería renunciar a su profesión.
Finalmente luego todo eso queda en agua de borrajas y todos recordamos ese último informativo de Leticia el viernes antes de anunciarse el compromiso con Felipe. ¿Podrían cambiar las cosas? Bueno, yo creo que Leticia ha hecho sus pinitos, ha colaborado varias veces con Televisión Española, con programas un poco de corte informativo y social, como por ejemplo Informe Semanal. Ha hecho vídeos donde yo creo que no ha perdido un poco esa frescura y esa manera de hablar a la cámara. Bueno, yo creo que puede ser un gran aliciente para la pública el hecho de contar con Leticia. El asunto es qué tipo de programa. Entendemos que uno blanquísimo, en el caso de que hiciese programa. En el caso de que hiciese una entrevista, yo creo que se tiraría el asunto sobre todo por lo social. O sea, no vamos a ver a una reina Leticia opinando sobre la actualidad, porque su posición no se lo permite, pero sí reivindicando cosas. No vamos a ver una entrevista como la que concedió Lady Di en Panorama, así escandalosa, hablando, por ejemplo, de su suegro, ni nada parecido. Pero bueno, yo creo que callaría bocas. A ver, el asunto con la monarquía es que muchas veces tenemos que estar pendientes a los detalles e incluso a los silencios. Pero cuando ocurre un poco esta apertura, yo creo que humaniza bastante, en este caso, a los miembros que forman parte de esa monarquía. Lo vimos en Reino Unido, hemos visto también alguna cosita por alguna monarquía europea, pero yo entiendo también que exista cierto miedo a caer un poco, bueno, pues en la máxima exposición, como en su momento lo tuvo la familia real de Mónaco. Pues así las cosas, Juan Carlos, pillada de cumpleaños, con amigotes en Suiza, mientras el resto de su familia enterraba a uno de sus miembros más prominentes, Irene de Grecia. Además, el asunto de Iñaki Urdangarín comentando el trastorno del aprendizaje que tiene su hija y que, casualidades de la vida, comparte con su abuelo. Y una posible llegada de Leticia o Felipe a televisión, medio entrevista, medio programa. Bueno, pues ya veremos un poco qué es lo que se cuece. Hubo rumores, y esto lo tengo que decir, hubo rumores de que sabéis que Televisión Española en el 31 de diciembre, el último día del año, hacen lo que se llama el resumen del año, que es una pieza producida por los servicios informativos de Televisión Española. A modo de película, a modo de cine, cuentan con artistas y a mí sí me consta que en algún momento se pensó en Felipe y Leticia para formar parte de todo esto. Yo creo que una cosa así sí les beneficiaría, no sería una máxima exposición. Bueno, creo que el asunto se haría súper viral y podrían tener un escaparate en este sentido, pues yo creo que para apoyar algunas cosas. Lo que pasa es que, claro, esa pieza del informativo contiene, además de ser el resumen del año, cierta crítica que a lo mejor ellos intentan un poco pasar de puntillas, como digo, por su posición. Pero bueno, de momento todavía no se ha dado. No sé si os gustaría ver a Felipe o a Leticia en alguna de estas. Yo a Leticia creo que sí. Creo que Leticia sí tiene esa telegenia y que bueno, que se podría hacer cargo perfectamente de un programa y presentarlo. Mirar a cámara, comunicar, creo que lo tiene bastante fácil. Pero de momento, pues parece que no se da. ¿Os gustaría verla? ¿Sí o no? Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Más vídeos aquí y en el canal JDC y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.